Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales. Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, quelite, quelite, quelite asfáltico. Bienvenidas, buenas tardes. Esta es una emisión más de Quelite Asfáltico. Adelante, María. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Quelite Asfáltico, un espacio para hablar sobre megadiversidad en cocinas mexicanas, malnutrición y salud por Violeta Radio 106.1 de FM. Y tenemos hoy a una invitada muy especial, Olga Martínez Díaz. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Oye, qué afortunados somos de tener un coach ayurvédico gratuito. Eso no cualquiera. Está muy bien, aprovechen. Y tenemos otra vez, porque tenemos la tercera asesoría y es acerca de sueño. ¿Cuál es el título que nos propones para este programa? Pues el título era, ya no me acuerdo exactamente, pero es como considerar el sueño más allá de el descanso. Explorar un poco los efectos que tiene dormir bien o dormir mal en nuestro cuerpo, más allá de si tenemos energía o no tenemos energía. Y el Ayurveda se clava muchísimo en ese aspecto de cómo explorar el sueño y ver cuáles son las repercusiones que tiene una buena higiene del sueño en nuestro bienestar. ¿Y cómo lo ven? Es muy interesante eso de ver el sueño más allá del descanso. ¿Qué otras cosas nos puede dar el sueño? O sea, empecemos debí haber traído la cita exacta, pero uno de los libros, de los textos clásicos de la Ayurveda, de esos tratados de hace 2000 años, que se llama el Charaka Samhita, y en el Charaka Samhita, en el capítulo 21, que es el capítulo del sueño, abre diciendo que el sueño es así, el responsable de la felicidad y de la infelicidad, ¿no? El responsable de la paz y la ansiedad, el responsable de la salud y de la enfermedad. O sea, digamos que para la Ayurveda el sueño es uno de los factores más importantes para la salud y el bienestar. De hecho, como ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, es uno de los 3 pilares de la salud. Entonces es absolutamente fundamental y afecta cada aspecto de nuestra vida. Entonces lo podemos ver desde cómo dormir mucho o dormir poco nos afecta emocionalmente. Hay un efecto emocional porque hay una influencia directa sobre estos bioreguladores de nuestro cuerpo, que son como lo principal en Ayurveda, ¿no? Los doshas, Vata, Pitta y Kapha. Y entonces el sueño, de cierta manera, si es muy tarde o muy temprano, o si es mucho o poco, estimula o no estimula ciertos aspectos de estos 3 doshas, que sabemos que son los elementos que regulan el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y esos elementos, a su vez, tienen un efecto importante en nuestras emociones, en nuestra salud, sobre todo metabólica. Les voy a hacer como un resumen. En realidad, el sueño, y eso es un poco lo que se está descubriendo ya en la medicina moderna, y cada vez hay más estudios. Todavía no saben muy bien cómo, y me encantaría que ya supieran cómo para que yo les pueda decir en términos con los que estamos más familiarizados, cómo es que el sueño nos afecta metabólicamente. Pero este efecto en nuestro metabolismo causa sobre todo cambios en nuestra manera de retener o no retener peso y grasa, por ejemplo. Eso es un factor importantísimo. El sueño
O sea, una mala higiene del sueño, por ponerlo así en términos burdos, engorda. Entonces, partiendo por ahí, ¿no? Si quieres, ahora que ya va a ser año nuevo y nuestros propósitos siempre son como ser más saludables y bajar un poco de peso y llegar a nuestro aspecto ideal, bueno, que sepamos, más influencia del bioregulador CAFA, entonces va a necesitar dormir más, porque CAFA, sus elementos son tierra y agua, entonces tierra y agua es un asunto más pesado, todo se mueve más lento, todo se acumula más, todo pesa más, entonces como por inercia, CAFA va a necesitar dormir un poco más. Le va a gustar además dormir un poco más. Y en ese caso, una persona CAFA tiene que tener más cuidado de no ser indulgente con eso, con el sueño. No decir, porque podría quedarse en la cama horas y horas y horas y horas. Pero eso sería un exceso, ¿no? Pero él podría y le encantaría. Y una persona en el otro extremo, que sería con vata predominante, con una constitución que sería vata prakriti, se dice en Ayurveda, eso querría decir que esa persona naturalmente va a querer dormir menos y va a tener, no sé, con 6, 7 horas, va a tener suficiente. E incluso si tienes un exceso o un desnivel, un desequilibrio en este bioregulador, vas a decir, pues puedo dormir 4 horas y yo funciono perfecto. Y entonces una persona con esas características debería decir, oye, no, o sea, aunque yo sienta que puedo dormir 4 o 5 horas y funciono bien, lo que mi cuerpo necesita es por lo menos 7, porque hay cosas que mi cuerpo no puede hacer cuando está despierto o no las puede hacer bien cuando está despierto. Y por eso necesitamos ese momento como de apagarnos para que nuestro cuerpo pueda hacer el mantenimiento que necesita, que no se puede hacer si estoy lavando los platos, ¿no? Y recuérdanos, por favor, CAFA, esta sensación de tierra y agua, también lo habías comentado que es como húmedo, o sea, caliente y agua, ¿o cómo era? CAFA es frío. CAFA Sí. es frío. Ujú. Entonces es tierra y agua. Y entonces tiene mucha tendencia a, en términos físicos, a acumular, ¿no? Entonces es la persona que es como en general, no tiene que ser gordita, pero puede ser en general de facciones más redondas. Es la persona que es un poco más corpulenta, ¿no? De esa gente que ves que es como maciza. Eso generalmente es una persona CAFA y tiende a tener problemas respiratorios del tipo como mucha congestión, flemas, problemas en los senos nasales, ese tipo de cosas. Porque naturalmente CAFA produce mucho líquido, es como lodoso, es como viscoso, Ujú. ¿no? Y entonces si yo le doy más cosas viscosas a mi cuerpo, un cuerpo que ya de por sí produce un poquito más de lo normal, o ni siquiera se le da muy fácil producir eso o acumular, o sea, es como pesado, entonces se nos sale de control y empezamos a tener problemas. La manera perfecta de producir cosas, así como viscosas, en todos los cuerpos y específicamente en CAFA, es, por ejemplo, comer y dormir. O sea, comer y después irme a la cama. Comer, dormir naturalmente alenta el metabolismo. Cuando uno está dormido, todos los procesos se llevan a cabo un poco más lento. Entonces, si yo como y me voy a la cama a dormir, el proceso de digestión se va a ver súper comprometido y se va a llevar a cabo mucho más lento y tienes mucho más riesgo de indigestión y de pues que restos de comida se queden sin digerir y si es algo que haces por mucho tiempo o sea, es muy habitual, por ejemplo, el asunto de la siesta, que pues como y después de comer me acuesto a tomar la siesta, eso a largo plazo produce problemas de exceso de CAFA y entonces empiezas a tener estas cosas de muchos problemas en las vías respiratorias, problemas de exceso de peso, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, en la medicina ayurvédica no recomienda la siesta. En la medicina ayurvédica está casi prohibida la siesta, con un par de excepciones. En casos de lugares donde haga mucho calor,
mucho calor seco, justo porque al dormir se produce ese frío y esa humedad que contrarresta lo seco del ambiente. Entonces, si hace mucho calor, se recomienda así dormir la siesta. Sin embargo, tiene que ser una siesta de 15 a 30 minutos, nada más. Y si la tomas sentado, mejor. Eso también se dice de después de comer. Si comiste un montón y de verdad te está dando el mal del puerco muy cañón, no puedes mantener los ojos abiertos, que eso quiere decir, además, un claro problema de indigestión y un claro problema de ama, que es como restos de comida no digerida de hace mucho tiempo. Y quiere decir además claramente un exceso de CAFA. Entonces, bueno, pues duérmete, pero duérmete sentado, porque si te duermes acostado, nada más va a ser peor. No sé si les ha pasado a veces que si te acuestas y estás indigesto, te da como más náusea y todo peor. Pero si te sientas o te acuestas del lado izquierdo, porque el lado izquierdo es justo ayudas a que el movimiento natural del proceso digestivo se lleve a cabo, como que le das un poquito de inercia. Entonces, pues puedes medio saltarte o es un truco para no hacerte tanto mal si te tomas la siesta. Otro caso en el que sí te debes tomar la siesta es si estás teniendo problemas de exceso de bata, porque otra vez, exceso de bata es un exceso de resequedad, un exceso de la cualidad airosa, un exceso de espacio. Y entonces dormir produce humedad, produce nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, si vas con tu profesional ayurvédico y te dice, oye, tienes problemas de bata, probablemente también te va a decir, duerme la siesta porque te va a ayudar. Pero no es una práctica que se hace como cotidianamente. Generalmente es en ocasiones en las que dormir la siesta sería beneficioso o te ayudaría a contrarrestar los efectos negativos del ambiente o de alguna condición en tu cuerpo. ¿Y bata es también exceso de calor? No, bata tiene esta cualidad de que no tiene temperatura, pero entonces tiende a tomar la temperatura del otro dosha que sea predominante de tu cuerpo. Entonces, si yo soy predominantemente kapha, pero tengo un desequilibrio vata, entonces voy a tener mucho frío, ¿no? Porque vata tiene esta cualidad de potenciar todo lo que se encuentra. Imagínate que es como un huracán, ¿no? Y entonces entra y todo lo que hay en el cuarto lo levanta y lo voltea y le da, pues sí, para todos lados. Entonces, si lo que encuentra más a la mano es frío, entonces va a producir mucho frío. Si lo que encuentra más a la mano es calor, entonces va a avivar las llamas y te va a dar un exceso de calor en el cuerpo. Recuerda que Pitta es el fuego del cuerpo y es el responsable de todos los procesos de transformación en nuestro cuerpo, de todos los procesos metabólicos en nuestro cuerpo. Y al principio planteaste como los dos extremos, kapha y vata. Ajá. Y por ejemplo, Pita también es uno de, o sea, pero, o sea, hay Pues personas... es que, Pitta, hay personas que también son predominantemente Pitta. Es raro encontrar constituciones que sean estrictamente una o estrictamente la otra. Bueno, todos tenemos tres, definitivamente, si no estaríamos muertos. Pero que se note tanto que eres predominantemente uno o la otra es rarísimo. También es rarísimo que tengas en equilibrio las tres, eso es rarísimo. Lo más común es que tengas dos predominantes y que haya una que sea como en mayor porcentaje y menor porcentaje, y ahí como es como que le vamos moviendo. Estas constituciones, está chistoso porque ya nos fuimos del sueño, pero siento que es importante, esto es como la base de la Ayurveda. Estas constituciones están dictaminadas, o sea, estas constituciones son como tu carga genética, digámoslo así en términos modernos, y están dictaminadas por la información que tienen tus papás, no la información que te dan tus papás, más la información que te da el entorno en el que naciste y en el que creciste. Y luego hay un factor como
suerte o un factor alma o un factor quién sabe. Eso es lo que dice la Ayurveda. O sea, tenemos 3 factores seguros y luego hay un cuarto que es como, pues, no sé, ¿no? Y esos constituciones entonces hacen que las personas de la misma familia tiendan a tener la misma constitución porque tienen más o menos la misma información genética, digamos. Y también que las personas del mismo lugar, del mismo país, de la misma ciudad, tengan más o menos la misma constitución, pero siempre en porcentajes diferentes. Entonces, lo que yo he visto en mi práctica personal es que los mexicanos somos predominantemente pita, kafa, kafa, pita en diferente medida. Y entonces tenemos más o menos los mismos problemas, nada más que pues, cada quien específico. Como dijiste, Cafa Pita, Pita Cafa, o sea, un poquito más de uno, un poquito más del otro, Exacto. pero en esos dos. Exacto. Y por ejemplo, la característica Pita que tienden más a dormir mucho o dormir poco. Pita duerme poco en general, porque Ajá. Pita es fuego, Pita es actividad. Ujú. Entonces, siempre se dice que en general cuando hay un exceso de Pita o un exceso de Vata, se duerme menos, porque pues es estar haciendo. Lo que hay que hacer en ese caso es tratar de alimentar o de procurar la cualidad Kapha siempre, sobre todo antes de dormir, en esas rutinas de antes de dormir, esas prácticas de higiene del sueño de antes de dormir, para una persona Vata o Pitta va a ser mucho más importante alejarse de la actividad. Para una persona Vata es mucho más importante alejarse de la actividad mental, para una persona Pitta es mucho más importante alejarse de la actividad física, y para ambos alejarse de la luz, ¿no? Entonces, el asunto de televisión y tablet o iPhone o lo que sea, para todo el mundo es dañino, pero para una persona de constitución natural, Vata o Pita, o para una persona que está teniendo un desequilibrio de Vata o de Pita, es bien importante que por lo menos 1 hora antes de dormir se olviden de los celulares, se olviden de la televisión y vayan bajándole la luz al cuarto para que puedan dormir mejor. Te doy un ejemplo. Yo soy constitución Kapha. Yo soy muy del tipo calmadito, así como que todo lento, de las que acumula, que tiene problemas de flemas. Yo soy Kapha 100%. Pero mucho tiempo de mi vida tuve un desequilibrio Vata, con el que sigo peleándome a estas alturas. Y entonces, pero cuando estaba en la cumbre de mi problema Vata, yo no podía dormir. O sea, si había un foquitito prendido o si había un pedacito de la cortina y yo veía la luz de la casa del vecino de enfrente, yo ya no podía dormir, ¿no? Porque mi Vata estaba tan presente, tan alterado, que ese tipo de cosas que le llaman la atención a Vata, para mí eran imposibles de ignorar. Conforme fui controlando ese Vata fuera de control, empecé a poder dormir en condiciones pues menos estrictas, porque ya mi sueño natural y mis características naturales eran mucho más fuertes que ese desequilibrio. Pero si tienes ese desequilibrio, entonces sí, procura pues apagar todas las luces, cerrar todas las ventanas, tener un espacio que te ayude a dormir mejor, porque además no dormir bien contribuye a que ese desequilibrio de Vata siga creciendo. Y me gusta que estamos entrando al tema como de las condiciones ideales de sueño. ¿Cuáles son las condiciones o cuál es el horario que proponen para dormirte? Sí, otra vez, en los textos antiguos te dicen hasta desde qué ancho debe ser tu colchón, pero ya en la modernidad creo que podemos cada quien escoger el grosor, el ancho y el largo del colchón, y el olor de la habitación, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante es dormirse en la hora Kapha. La hora Kapha, porque en el ambiente está todo lo que necesitamos para llegar a un sueño profundo. ¿Cuál es la hora Kapha? La hora Kapha es por ahí de 2, 3 horas después del atardecer
y 3 horas más. Entonces, digamos, si ahorita se mete el sol en la Ciudad de México a las 6:30 de la tarde. Entonces, a partir de las 8:30 de la tarde, 8:30 de la noche, 9 de la noche, hasta las 11:30 de la noche, digamos que estamos safe, a salvo en la hora CAFA. Y en esa ventana nos podemos dormir. Siempre es mejor dormirse más cerca para tener más horas de la pesadez y de la calma de la hora CAFA y asegurarnos de que vamos a dormir profundo para que cuando entremos a la hora pita, que es por ahí de las 12 a las 3 de la mañana, 3:30, no nos despertemos, porque la hora pita es una hora de actividad en nuestro cuerpo, es la hora de que nuestro cuerpo empieza a trabajar un poco en lo que sucedió en el día anterior, en lo que comimos en el día anterior, en lo que vivimos en el día anterior, y empieza a convertir todo lo que hicimos del día anterior en combustible para el día siguiente. Entonces, si no estamos dormidos profundamente, es probable que despertemos otra vez en la hora pita. Y nada, entonces si dormimos lo suficiente, vamos a estar listos para despertar dentro de la hora bata, que es el ideal de Ayurveda, que es despertar por 45 minutos antes del amanecer. Nos cuesta trabajo a todos, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, pero ese es el ideal. Dormirte 2 horas después del atardecer y despertar 45 minutos antes del amanecer. Y ahí hay un espacio de movilidad para cada quien. Lo que sí es importantísimo, yo diría, es tratar de nunca dormirse dentro de la hora pita, o sea, dentro de esas 12 de la noche, 3 de la mañana, o sea, bueno, nunca. Si vas a ir de fiesta o tienes un evento, lo que sea, pues te vas a dormir a la hora que te duermas, pero que no sea tu hora habitual, que no digas, yo me duermo todos los días a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Uno, porque no te puedes dormir profundamente a esa hora, tu cuerpo está haciendo cosas. Y dos, porque le robaste ya 2 o 3 horas a tu cuerpo del momento en el que más transformación hay, en el momento en el que hace todo así el servicio que necesita tu cuerpo, y entonces no lo pudo hacer con la profundidad que debería porque estabas tú viendo la tele o escribiendo mails o platicando o lo que sea que hagas a las 2 de la mañana. Entonces, por eso es importante, o sea, lo más tarde, duérmete a las 11:30, pero no le robes ese momento especial a tu cuerpo de regenerarse y recuperarse del día. Sí, que haya esta regeneración celular. Sí, no, es el momento en el que todo sucede y se nota, o sea, hasta te dicen así de, es que esta persona se ve tan arrugada y tan cansada porque era velador. Pues sí, porque lleva años no durmiendo a la hora que debe dormir. O sea, es cierto que el cuerpo se adapta, ¿no? Y entonces en casos en los que llevas 20 años viviendo de noche y durmiendo de día, pues tu cuerpo se adapta y encuentra la manera de sobrellevar ese estilo de vida. Sin embargo, no es ideal. O sea, nunca vas a estar tan bien como si te durmieras a la hora que te tienes que dormir y te despertaras a la hora que te tienes que despertar. Y ojo, ahí también los artistas, porque está el mito de la hora creativa. ¿Qué tienes que decirnos al respecto de la hora creativa Pero es de que la hora madrugada? creativa ya es la hora bata, ¿sabes? La hora creativa es cierto que es temprano en la mañana, pero es esa, en términos de filosofía y sabiduría védica, se llama Brahma Muhurta. Y es esto, unos dicen 45 minutos o 1 hora y media antes del amanecer, depende de a qué hora amanezca en tu casa, en donde estés. Y esa hora sí es la hora más creativa, porque es la hora donde Vata está a todo lo que da. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos menos terrenales, o sea que nuestro cuerpo está como medio dormidito, medio despertando, y lo que sí está funcionando un montón es nuestra mente y en términos védicos, nuestro espíritu. Estamos como más conectados a esa hora. Nuestro cuerpo no nos pesa tanto y entonces no estamos tan terrenales y no estamos teniendo los problemas de lo terrenal, que si me duele esto, que si tengo sueño, que si tengo que ir al baño, que si esto, que la. No. Estamos totalmente conectados con lo sutil
Y entonces es perfecto, sí, para crear, pero entonces duérmete a las 9 de la noche y despiértate a las 3 de la mañana. Y entonces ponte a crear a las 3 de la mañana. Ajá. Y cuando nadie te molesta, Y además, cuando ahí sí. nadie te molesta, exacto. Pues suena ideal, pero, No, sí, pero rudo, de disciplina, está ¿no? rudo. Y también, hablando de artistas, pues los artistas también tienden a hacer usos de estimulantes, ya sea mucho café, mucho alcohol, mucha marihuana, y ese tipo de sustancias estimulan un montón y producen una dificultad para dormir. O sea, hacen que CAFA disminuya un montón y entonces tu cuerpo no puede entrar tan fácilmente en un sueño profundo. Entonces también por eso de repente los artistas pues no les dan sueño porque están súper estimulados y que me voy a yo a dormir a las 9 de la noche si me acabo de fumar un porro hace media hora. No me voy a dormir Ajá. jamás. Sí, Digo, sí, sí. un, o sea, siempre dicen, fumar igual da sueño. Un toque da sueño, pero 4, 5, 6 y una chela, lo que te da es estímulo. Y entonces no te vas a dormir jamás. Ujú. Sí, y entonces empezamos con ese tema de que me gusta mucho, que tú nos has guiado mucho en el tema de la disciplina, de las rutinas y los rituales. ¿Qué hay que hacer como para prepararnos para dormir? Ok, todo empieza desde antes. Hay que tener como los horarios bien, bien estrictos. Yo sé que de repente es una flojera, pero de verdad, de lunes a viernes o de lunes a jueves o los días que tú tengas que puedas ser muy estricto en tu rutina, vas a ver un montón de beneficios porque a tu cuerpo le gusta saber qué es lo que va a pasar. Tu cuerpo, una vez que sabe qué es lo que va a pasar, se prepara para lo que va a pasar y lo hace mejor. Entonces, todo va desde tus horarios bien o sea, de despertar, de desayuno, comida, etcétera. Y entonces es importante que uno deje de trabajar en la hora bata de la tarde. La hora bata de la tarde es por ahí de las 6, ¿no? De las 6. De las 6 a las 9 es el momento en el que nosotros tendríamos que ponernos a hacer también cosas que son como más de nutrir el espíritu. Es la hora perfecta como para leer, ¿no? O sea, decir, dejo de trabajar a las 5, ceno a las 6, o dejo de trabajar a las 6, ceno a las 6:30, o ceno a las 7, y luego tengo 2 horas para bajar 100%. O sea, no es la hora ideal de, yo sé que hay gente que no puede, no tiene de otra, pero de ir al gimnasio es el peor momento, ¿no? Porque nada más te vas a estimular de más y ya estás en una hora que no es tan terrenal, es una hora así como hasta se siente ese momento en el que va bajando el sol y que todo se pone como más ligerito y ves como el aire se vuelve un poquito más frío, ya es tiempo de bajar la actividad. Ujú. Entonces, leer, igual es el momento de ver tu tele, tu serie favorita, ya es el momento de tomarte tu tecito, es el momento de, a lo mejor sí, si tienes una actividad creativa que te gustaría hacer, es el momento de escribir tu, tu diario, tu journal, si no te dio tiempo en la mañana, o es el momento de escribir cualquier cosa creativa que estés queriendo emprender. Es el momento de pintar, quizás si tienes, o sea, son como esas 2 horitas para hacer cualquier cosa que no implique muchísima actividad física ni muchísima concentración. Es el momento como de relajar. Para que ya cuando entremos a la hora CAFA, que es por ahí de las 9 de la noche, o sea, ya sea meterse a la cama y entonces es mi respiración de dormir, me pongo mis aceititos, voy bajando la luz, es importante que no haya una luz súper brillante, ¿no? Que sea como una luz tenue, pues las lamparitas esas de la mesita de noche,
que son de ese tipo de luz por una razón específica, que es como para ir diciéndole a tu cuerpo, ahora sí ya nos vamos a dormir. Ujú. Tu rutina de piel, de cuidado de la piel, o sea, ese tipo de cosas que te van relajando aún más y que te van dando aún más sueño. Lees después un par de hojas, un par de páginas de tu libro más y 10 de la noche a dormir. Sí, y qué bonito que estés contemplando eso de la luz, porque a mí también me gustaría contar que de repente veo que seguimos utilizando estos focos ahorradores, que ahorita ya con los focos LEDs tal vez sí los deberíamos de eliminar, y porque además tenerlos en el cuarto debe de ser muy peligroso, ¿no? Así palpitando y la luz fría. Es Pues, lo peor que nos ha brindado la ciencia. ujú. Después de la luz azul de los electrónicos. Sí, es terrible. Entonces yo lo que hago, porque en mi cuarto tengo claramente una de esas lámparas ahorradoras, pero si ya es hora de dormir, se apaga esa lámpara y entonces tengo otras lamparitas con ahí foco amarillo ambiental, que estamos medio en penumbras, como si fuera luz de vela, y entonces ya mi cuerpo no se siente tan estimulado, no es tan agresivo para el cuerpo. También recordemos que la única razón por la cual estamos teniendo estos problemas es porque es la luz eléctrica, ¿no? Se nos ocurrió inventar la luz eléctrica y entonces hay luz y hay cosas que hacer a altas horas de la noche, porque si no fuera por eso, pues igual una vela, pero no es igual que tener tanta luz y tanto estímulo. O sea, con las velas tu cuerpo no se siente que es de día todavía. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales ha aparecido un poco el mito de la persona matutina o la persona nocturna, ¿no? Eres persona de día o persona de noche. Los humanos somos todos personas de día, no vemos de noche. No tenemos pelaje para cubrirnos del frío, no somos personas de noche. Nada más podemos existir de noche porque hay luz eléctrica, porque velas, porque somos inteligentes y nos la podemos arreglar, idear una manera de poder existir en la noche, pero naturalmente en la noche los humanos estamos dormidos, dormidos y protegidos de los elementos. Y de nuevo volvemos, sí hay personas creativas que les gustan usar estas horas y que está muy bien, pero hay que aprenderlas a manejar. Y también en el nivel espiritual, ¿no? Se recomienda esta hora de la madrugada para meditar y... Es el momento perfecto para meditar. Brahma Muhurta, que es como las 4:30 de la mañana, otra vez depende de dónde estés y a qué hora salga el sol. En tu lugar es el momento perfecto para hacer tu práctica espiritual. Y sobre los sueños, ¿qué nos puede contar el Ayurveda? Fíjate que la Ayurveda no se mete tanto en los sueños, más allá de decir, si estás soñando con fuego, probablemente tienes un desequilibrio pita, si estás soñando con agua, probablemente estás teniendo un problema de kapha o ese tipo de cosas. Sí, se mete para decirte que los elementos de que formen parte de tu sueño probablemente te están dando una pista de cómo está funcionando tu cuerpo en general. De este tema de los bioreguladores, que me Exacto. encanta esta sensación de que lo que tenemos que encontrar es el equilibrio térmico, ¿no? Pues sí, pues, o sea, no necesariamente térmico, pero esa es una manera en la que es de las pocas cosas en las que los humanos estamos bien claros o tenemos, bueno, bien claros. También conozco gente que tiene frío y no se da cuenta, pero es una sensación que nos es muy familiar y que sabemos distinguir muy fácilmente. Y además es un síntoma muy fácil de localizar. Y entonces, pues sí, el frío y el calor de repente te dicen mucho. También hay que notar que cuando Ayurveda habla de frío y de calor, no es tanto tan físico y tan así como tengo las manos frías o no, sino que es como cómo actúa dentro de tu cuerpo. No, o sea, el calor siempre ayuda
a la transformación y al movimiento, y el frío siempre hace que todo sea un poco más lento y como duro, ¿no? Hay menos flexibilidad en el frío. Entonces, más allá de la temperatura física, hay también como un factor de características que tienen los elementos fríos o los elementos calientes. O sea, no sé si me estoy explicando mucho, pero es que de repente hay alimentos, ¿no? Que te dicen, los alimentos en Ayurveda tienen un montón de características y tienen características antes de digerir, sí, antes de comértelos, durante la digestión y post digestión. Y entonces pueden ser que estos alimentos, al digerirlos, cambian de su factor temperatura y entonces tienen otra temperatura después de que los digieres. Entonces, y no es que se vuelvan calientes, sino que hacen los efectos de calor. No son físicamente calientes. Es decir, un jengibre no es físicamente caliente. Pero cuando lo mastico y lo digiero, mi cuerpo lo asimila de una manera caliente, ¿no? Y no es necesariamente que sea, o sea, cuando les digo a mis clientes, come cosas calientes, no es necesariamente calienta tu lechuga. O sea, tu lechuga caliente va a seguir teniendo características frías porque esa es su característica natural, esa es su biología, es fría para digerir, es difícil de digerir. Aunque la calientes. Quizás si la calientes va a ser más fácil, pero su naturaleza es fría. Ajá, ajá, y puede tener, bueno, me recuerda un poco a este tema de que de repente tomar agua tibia te refresca más que tomar agua fría, ¿no? Entonces, aunque estés tomando agua caliente, su efecto es... Sí, y básicamente es por el factor de que el calor ayuda a que nuestro cuerpo funcione más fácilmente, ¿no? Todo se absorbe más fácilmente, todo se mueve más fácilmente, todo es más fácil. O sea, uno mismo cuando hace frío estás todo tieso, no puedes hacer bien ejercicio, y cuando ya hace calorcito te puedes mover mucho mejor, te duele todo menos. Siempre queremos como procurar una temperatura cálida sin pasarnos, ¿no? No, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero siempre tendiendo al calorcito. Y, por ejemplo, con la comida, ¿cuántas horas hay que comer antes de dormir? Por lo menos una, idealmente 2 o 3. Ajá. Yo personalmente, mi última comida nunca es después de las 7. Mi última comida es máximo a las 7 y siempre estoy ya por dormir a las 9:30, 10. Y ya con eso. Ajá. Y también recomendaba lo mismo para el baño. O sea, perdón que esté metiendo este tema sin introducción, que decías que es muy peligroso meterse a bañar después de comer. Sí, o sea, bueno, peligro es un exceso. Peligro no es como que vas a caer muerto ahí, ¿no? Está un poco este asunto que te decían las abuelitas, que si te metes a bañar, si te metes a nadar después de comer, te va a dar un calambre y te ahogas. O sea, puede ser, pero el factor, la razón en Ayurveda es un poco porque cuando te está cayendo agua, ya sea caliente o fría en el cuerpo, pero sobre todo caliente, hace que el calor dentro de tu estómago, el calor de tu fuego digestivo, el calor que se está utilizando para digerir, hace que como que se esparza por tu cuerpo, ¿no? Porque el agua claramente cambia la temperatura de tu cuerpo, ya sea caliente o fría, siempre hay un momento en el que tu cuerpo tiene que volver a regular la temperatura. Y entonces, cuando tu cuerpo se encarga o va a atender esa temperatura, desatiende la temperatura de tu aparato digestivo.
Y entonces pues ya el calor, o digamos que el horno no está a la temperatura ideal y entonces todo se va a tardar más en cocinar y hay partes que se van a quedar sin cocinar y empezamos a tener quizás problemas de indigestión si lo hacemos a la larga. Y yo, o sea, yo les diría que hagan la prueba, porque sí se siente, o sea, si acabas de desayunar y te metes a bañar, sí sientes de repente como una náusea así leve, que dices, ay, quién sabe, algo me cayó mal, ay, quién sabe, comí demasiado, ay, quién sabe. No es quién sabe, es básicamente que mejor no te bañes porque le estás robando atención a tu digestión. Entonces yo siempre antes de comer me baño. O si no, esperas por lo menos 2 horas después de comer. Ajá. ¿Y qué hay de bañarse antes de dormir? Mira, bañarse antes de dormir está bien, a menos que tengas un problema de exceso de CAFA, porque ese frío y esa humedad van a hacer que van a alimentar a tu CAFA. Lo que sí no recomiendo es lavarse la cabeza nunca antes de dormir, porque ahí es uno de los lugares donde vive CAFA, en la cabeza y el pecho. Y entonces la cabeza mojada ya es una receta perfecta. La cabeza mojada en la noche es receta perfecta para que al día siguiente amanezcas con mocos y flemas. Ujú. Entonces, eso sí, yo recomendaría evitarlo. Y si te lo vas a lavar la cabeza, porque no, quién sabe qué hiciste o nadas en la noche, lo que sea, pues entonces sécate el pelo con la secadora antes de dormir. Hay que evitar un poco el exceso de humedad en la noche. Y en general, también de repente cuando los cuartos son muy húmedos, ya así yo me acuerdo que un rato estuve durmiendo en un cuarto muy húmedo y también me cayó bastante mal. Sí, sí, te digo también porque pues los mexicanos somos por naturaleza y sobre todo los de la Ciudad de México, o sea, pensemos que vivimos encima de un lago, todo es Ujú. agua, somos muy acuáticos, muy mojados, muy fríos. Entonces, alimentar esas cualidades con un cuarto muy húmedo o con esas prácticas de bañarme justo antes de meterme a la cama con el pelo mojado y ese tipo de cosas, pues siempre se nos va a notar más a nosotros que, no sé, a un escandinavo. Los escandinavos tienden a ser de constitución pita fuerte, pues porque viven en un lugar con tanto frío que necesitan mucho más calor. Entonces, un escandinavo la pasa menos mal en un lugar húmedo porque puede contrarrestar mucho mejor esas características. Y tendría sentido pues poner un calentadorcito o algo así, ¿no? Si se Sí, puede. siempre. O sea, también es que eso es un problema, pero también con la conciencia de estarte observando que no se vaya a pasar de resequedad ahora, ¿no? Porque si tu Ajá. ambiente está demasiado seco, eso estimula pita, eso estimula bata y eso me quita el sueño. Entonces, como el calentadorcito, pero con el platito de agua enfrente para que cree un poco de humedad. Otra vez, digamos que si lo haces un mes, probablemente no vas a ver tantísimos problemas, a menos que ya tengas como un desequilibrio y que nada más necesites pues sí, esa gota que derrame el vaso para que empieces a sentir cambios. Pero si no tienes un problema, con que lo hagas un mes no va a pasar nada. Um, el asunto siempre es que no adoptemos prácticas que son medio nocivas y que las hagamos por mucho tiempo, porque es el factor acumulativo lo que termina trayendo problemas. Ajá. El fanatismo. Exacto, sí, o sea, un poquito de todo no hace daño. Ujú. Siempre, o sea, ya ves súper cliché, pero la clave sí está en el equilibrio. En el equilibrio y en el escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo, porque tu cuerpo responde inmediatamente y te grita.
que continúes haciendo algo o que pares, por favor. Sí, sí, y bueno, también en el que me diste una asesoría personal y te comentaba que tenía yo la fascinación por en la noche echarme una chela. Y Ajá. hablábamos de que pues es frío y gaseoso y me gustó mucho tu consejo de contrarrestarlo con el vasito de agua caliente. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues sí, mira, el vasito de agua caliente es como el mejor amigo en casi todos los momentos y los escenarios. Básicamente porque tiene las dos características, ¿no? Tiene la humedad y la pesadez del agua, pero una vez que la hierves y que está a una temperatura alta, también tiene ligereza. Y entonces, lo que sea que esté sucediendo en tu cuerpo, siempre y cuando no sea grave, con un vaso de agua caliente, eh, cualquiera de las dos características se va a ver como va a ayudar al mal. Ujú. Eh, entonces, para mí, una de mis prácticas más queridas es en la mañana en ayunas, es tomar un vaso de agua caliente, porque eso ayuda como a iniciar el sistema digestivo, el estómago se calienta, empieza a trabajar otra vez, los jugos gástricos empiezan a digerir cualquier cosa que se haya quedado sin digerir de la noche anterior y empezamos ya, en vez de comer con el estómago dormido, ya comes con el estómago despierto y ya, mira, a veces tengo clientes que me dicen, tengo un problema de estreñimiento terrible y nada me lo quita, y el vaso de agua caliente en la mañana es el santo remedio. Pues nada más tu sistema digestivo estaba dormido y lo pones a trabajar dormido y nada más se tapa más, hay que despertarlo un poquito antes y entonces ya todo empieza a fluir y vas al baño y luego ya te da hambre y todo bien. Y luego, cuando hace uno cosas que no son tan buenas para nuestro cuerpo, el agua caliente otra vez estimula tu estómago y si tienes un estómago más o menos saludable, pues va a poder digerir lo que sea que le estés dando. Nada más es como una ayudadita. Otra vez, esto funciona, o sea, tiene fecha de caducidad. Si tú te tomas una chela todas las noches o dos chelas todas las noches y siempre lo quieres contrarrestar con el vasito de agua, ya después de un rato no va a funcionar y va a haber que usar otras cosas para contrarrestarlo. O sea, Ajá. siempre se va creando resistencia, pero pues sí, como método de un día sí y un día no, o de vez en cuando, funciona súper bien. Ajá. Y para después de cenar también seguramente ayudará muchísimo. Sí, mira, si no lo necesitas, mejor no lo hagas. O sea, si sientes que estás digiriendo bien sin problemas, de repente el agua, si no está a la temperatura correcta, también hay una como ciencilla detrás de eso, Ujú. puede ser que sea contraproducente, ¿no? Y que diluya un poco más los jugos gástricos y entonces le cueste más trabajo al estómago digerir o que nada más lo sientas como agua, ¿no? Y sea como muy pesado y te sientas un poco más lleno. Pero, por ejemplo, una hora después de comer es perfecto para que te tomes un té o media hora después de comer. Normalmente se usa eso, ¿no? Que estás como media hora después de comer, es como cuando te dicen, te sirvo un té, quieres un té y entonces ya te lo tomas y como que te asiente el estómago. Lo que sí hago siempre es que antes de dormir, que no lo dije en la rutina, pero es buenísimo, que antes de dormir, ya cuando estoy en la cama y ya estoy en el proceso cremas, libro, aromaterapia, me tomo otra taza de agua caliente. Ujú. Y eso un poco ayuda a que las características, ¿no? La humedad otra vez ayuda a que dé un poquito de más sueño, da un poco de pesadez, también ayuda a que tu estómago se prepare para todo lo que tiene que hacer durante la noche, te mantiene hidratado, ¿no? Porque son muchas horas sin beber toda la noche y, y ya, agua caliente. La agüita caliente es Ajá. nuestro aliado. El secreto mejor guardado de la Ayurveda. Sí.
Sí, bueno, y el sueño, ¿no? Y respetar el sueño y los horarios, creo que también es así como un súper tip. Sí. Eh, es todo, de verdad es todo. La falta de sueño o el exceso de sueño, ustedes hagan un poco el experimento. Si tienen depresión, despiértense más temprano. Si tienen ansiedad, duérmanse más temprano. Eh, si, si tienen problemas de sobrepeso, pónganse horarios súper estrictos para dormir y levantarse y hagan el experimento 2 semanas y Ujú. van a ver que hace gran diferencia. Eh, no, no nos educan, no nos dicen que es tan importante dormir y que el proceso de dormir afecta tanto todos los demás procesos de nuestro cuerpo, que es cuando dormimos que nuestro cuerpo hace las mayores transformaciones, que nuestro cuerpo se recupera, que nuestro cuerpo encuentra eh, el ritmo perfecto para que vivamos la vida más saludable que podamos. Dormir mal y tener mala higiene del sueño, literalmente lo que hace es que saca de ritmo todos los procesos del cuerpo. Y entonces ya digiero mal, pienso mal, respiro mal, eh, no sé, mis emociones mal, todo mal, nada más porque no me duermo bien, porque tu cuerpo no tiene tiempo de descansar y de recuperarse. Sí, sí, sí que lo he vivido. Y por aquí está Cecilia con nosotros. Cecilia, me gustaría si tienes algún comentario o alguna duda por ahí. Con relación a la aromaterapia, desde esta visión ayurvédica, ¿cuáles son las fragancias, cuáles los olores que más se sugieren para un buen dormir? Mira, no soy tan experta en el asunto de fragancias porque no hay como digamos, un tratado sobre los olores en Ayurveda. De hecho, hay médicos ayurvédicos todavía que medio dicen, ajá, así como los médicos modernos, que medio le hacen el feo a la aromaterapia. ¿Cómo eso qué? Pero sí hay partes en los textos tradicionales que dicen como debes estar rodeado siempre de olores que te produzcan placer, de olores que te produzcan gusto. Porque el olor, siendo, bueno, el olfato, siendo uno de nuestros sentidos predominantes, también afecta claramente todos los aspectos de nuestro bienestar y de nuestro cuerpo. Entonces, desde el punto de vista ayurvédico no hay tanto, pero nosotros como mexicanos también sabemos bastante más sobre los olores. Entonces, cualquier cosa que les hayan dicho sus abuelitas de que este olor es, o sea, que la florecilla de azar, que los jazmines, que las lavandas, lo que ustedes conozcan como sabiduría popular, créanles, porque hay un valor muy grande en lo que se lleva haciendo años tras año, tras año, tras año, tras año. O sea, aunque no haya un factor científico, aunque no haya textos detrás, si llevamos haciéndolo años es porque sirve. Entonces, lo que ustedes conozcan que funciona, háganlo porque seguro funciona. Todavía no sabemos por qué, pero seguro funciona. La Y lavanda dicen que relaja, Ceci. Sí, 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 sí. Y con relación a pues ese llamado reloj biológico que nos obliga a levantarnos y despertarnos para ir al baño, ¿cómo podríamos contrarrestar esto? Porque al regresar a la cama pues ya es muy difícil conciliar el sueño, pero tampoco puedes quedarte sin levantarte porque puedes tener un accidente en la cama, ¿no? si tienes ese problema, lo que pasa es que estás tomando demasiado líquido. Y entonces tu instinto natural va a ser quizás decir, no me voy a tomar la taza de agua caliente que me recomendó Olga porque me van a dar ganas de hacer pipí.
Y yo lo que te digo es que más bien dejes de tomar líquidos 2 horas antes de que te vayas a la cama y el último líquido que tomes ya en la cama sea la taza de agua caliente. Esa taza de agua caliente no es suficiente para llenar la vejiga de tal modo que sientas urgencia de ir al baño durante la noche. Todo lo que te tomaste antes de dormir, sí, porque seguramente, pues, 2 horas antes de dormir has estado tomando mucha agua. Entonces, elimina los líquidos 2 horas antes y después en la cama te tomas una taza de agua caliente para hidratarte durante la noche. Y así vas a resolver el problema de la urgencia de hacer pipí en medio de la noche. Porque es cierto que ya no hay manera de recuperar el sueño también. Gracias. Por último, pregunta Alicia Argüelles, les dice, gracias por esta excelente información sobre autocuidado de mi salud. ¿Cómo sé que tengo más o menos? Eso, la verdad es que solamente te lo puede decir una persona. O sea, bueno, yo te puedo dar como ciertas características, pero lo difícil es saber si esa es tu constitución de nacimiento o si eso es, o sea, si lo que se está representando es tu constitución de nacimiento o un desequilibrio presente, digamos. O sea, tú puedes decir, es que yo tengo la piel muy seca y se me quiebran las uñas y pero luego yo te veo y yo veo que más bien tu cuerpo y tu historia clínica y todo lo demás indica a que tu naturaleza es otra. Nada más que en este momento estás teniendo un exceso de bata o de pita y por eso estás con la resequedad y el pelo y tal, pero no es necesariamente que eso sea tu naturaleza. Entonces, nada más una persona que sepa bien cómo buscar las características te lo podría decir. Tu profesional ayurvédico de confianza. O yo. Sí. Sí. Ahí sí que la oportunidad está en tener una sesión privada, ¿no? Y que tú Sí, no las puedes dar. claro. Da tu teléfono. O bueno, no, porque eso puede ser muy comprometedor. Igual yo contesto personalmente a Alicia y le doy tus datos Sí, tú le das mis datos. lo que sí es que te pueden seguir en Ayu MX. Ayu.mx en Instagram, que es como la única red social que uso y un poco la única manera de localizarme. pero, pero si son ya señores instagrameros, pues ahí estoy y ahí pongo un montón pues de extractos de sabiduría ayurvédica y los traigo a la modernidad y a las necesidades de nuestros días. Sí, y también tal vez por ahí pueden contactarte si quieren una Y por ahí, asesoría claro, privada. sí, me pueden escribir un comentario o un mensaje privado. Ahí, por ahí ya está el correo, o mi correo sí lo puedo dar, que es olgapmd@gmail.com. Y ahí me pueden escribir si les interesa una asesoría o saber más. Sí, porque eso está padrísimo, que yo sé que de repente puede ser difícil para las personas que usan Facebook, que nos están viendo más ahorita, tener Instagram, pero de las cosas que más me gustan en Instagram es tu página AYUMX, que das excelentes consejos muy seguido y nos compartes tu conocimiento. Y creo que me ha ayudado mucho en contemplar la necesidad en mi vida de tener una rutina, que es algo que para mí era pues no, que parte del chiste era no ser un ser rutinario, pero creo que es distinto no ser un ser rutinario en pensamientos a ser un Claro. ser de rutinas, ¿no? Saludables. Mira, es que hay que aprender a controlar un poco los caballos de nuestra mente. Entonces, esos caballos de nuestra mente que nos dicen es que quiero ser rebelde y tal, es como muy bien, pero a tu cuerpo no le gusta ser rebelde. Entonces, usa la rebeldía en la materia mental, ¿no? Y crea rebeldemente, pero a tu cuerpo le gusta que le den de comer cuando tiene hambre y que lo manden a dormir cuando tiene sueño y que le den agua cuando tiene sed, y así es como funciona mejor. Y en la medida en que uno procure su cuerpo, en esa medida también tu mente va a estar mucho más clara, mucho más despejada y vas a poder hacer o sea, vas a poder ser lo espontáneo que quieras. eh,
sí, pero sin descuidar tu salud y tu bienestar, que es lo más importante. Y bueno, y también es que siempre se me olvida y todo el mundo además cree que yo, o sea, hasta mis amigos, que yo ya, o sea, no salgo nunca y siempre estoy dormida y no como esto y no como lo otro. No, no es cierto. O sea, como todo, y si hay que salir y echarse una fiesta, uno sale y se echa una fiesta, pero el asunto es que no sea tu rutina, ¿no? Que en los días en los que te puedes cuidar y te puedes mantener estricto en lo que tu cuerpo necesita, lo hagas porque es lo que a tu cuerpo mejor le gusta. Y también después nutres tu espíritu y tu mente haciendo ese tipo de cosas más espontáneas o, no sé, digamos que menos cuidadosas, que también nos hacen sentir bien y que también ayudan a procurar la salud. Uh-huh. Siempre es un equilibrio. Qué bonito. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ceci, ¿alguna otra pregunta? Creo que ya no está. No, por el momento, muchas gracias, María. Muchas gracias, Olga Martínez Díaz. Gracias a ustedes. Olga, ¿algún otro comentario para cerrar? Pues nada, síganme ayu.mx, mi correo olgapmd@gmail.com. Escríbanme. Próximamente voy a estar como incursionando también en el asunto de los planes de alimentación, porque en Ayurveda hay todo este asunto que hay que cambiar alimentación dependiendo de la temporada y de las estaciones y dependiendo de nuestra constitución, y entonces sé que eso es complicadísimo, entonces estoy armando ahí unos planes de alimentación personalizados que si les interesan pues me pueden escribir y ya después cuando estén listos les puedo mandar pues la información, costos, planes, etcétera, etcétera. Entonces, pues manténganse en contacto conmigo para que estén enterados y para que sigan cultivando los conocimientos de la Ayurveda que son tan increíbles. Sí, y mezclándolos con sus conocimientos de medicina mexicana para que hagamos ahí el mix. Mira, es que una vez que los ves de cerca, son lo mismo. Claro. Los conocimientos milenarios, el que sabe, sabe. Sí. Sí, qué padre. Pues bueno, yo quiero decirles que tenemos un regalo de quelite asfáltico para estas fiestas navideñas. Por supuesto, a Olga y a Ceci les va a llegar así, ya no tienen que participar en la dinámica, pero bueno, si comparten este Facebook Live, les vamos a hacer llegar unas semillitas. Estamos haciendo una milpa en semillitas. Metimos en una bolsita de semillas de maíz, frijol, calabaza, chile y nopal. Y se las haremos llegar para que las siembren el próximo año y tengamos milpas por ahí. Wow, muchas gracias. Genial. Estoy emocionadísima. Increíble. Qué chido. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Coman rico y duerman rico también esta noche. Gracias, felices fiestas. No coman sin hambre y duérmanse temprano. Bye. Bye, Olga, felices fiestas. Gracias por venir. Quelite Asfáltico, los martes a mediodía por Violeta Radio 106.1 FM. Reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales, reconoce el quelite en tus tierras locales.